Hola, hola chicos, bienvenidos. Saluditos, saluditos. Tenemos un ratito a que se conecte la gente a este especial de exorcismos. Ya tengo miedo, ya tengo miedo. Espero que se conecte nuestro invitado. ¿Cómo están? ¿Estuvieron en el live del día sábado? Todo bueno, ¿eh? Trasnochamos ahí en el cementerio. Saludos chicos. Ahí está conectado José. ¿Le llegó la invitación a este? Ahí le voy a mandar la invitación, tiene que aceptar. Transmitir con... Ahí estamos. Me costó, pero bueno, Lo logramos. sí. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Encantado igualmente, don José. Muchas gracias por querer participar de nuestro cuarto capítulo ya de la entrevista, así que un tremendo honor. Aparte, me lo habían pedido mucho, un especial sobre exorcismo, y de qué mejor manera que con un experto como usted. Así que muchas gracias igual. Ah, ¿Cómo bueno, está? a tu disposición. ¿Qué tal su día? ¿Cómo está? Bien, un poco resfriado, pero en otoño ya es habituales. Excelente. Bueno, si quiere partimos al tiro al grano, vamos con las preguntas porque son muchas, Cuando tú quieras. así que partamos nomás. Deme un segundo. Bueno, ¿cómo fue que partió como un exorcista, digamos? ¿Cómo se formó? ¿Cómo fueron sus inicios? Bueno, en primer lugar, saludar a todos ustedes, a todos los que nos estén viendo. A ti darte las gracias por invitarme a participar en tu blog del misterio. Y bueno, la verdad es que yo, después de salir de la universidad donde estudié
En Barcelona estudié filosofía y letras y periodismo. Tenía una inquietud espiritual muy fuerte y como ya había tenido diferentes situaciones a nivel espiritual, también a nivel familiar, entonces ya había estudiado en un colegio seminario, bachillerato, entonces pensé, bueno, me voy a meter un poco más en este tema, a ver si esta inquietud espiritual que tengo la puedo llenar de alguna manera. Y me metí de nuevo en el seminario a estudiar teología, en principio con la intención de hacerme sacerdote, pero con el tiempo fui dándome cuenta de que no era yo muy... no aceptaba los dogmas y las imposiciones ni determinadas enseñanzas dogmáticas de la Iglesia. Entonces me salí, pero me sirvió de mucho haber estado ahí porque aprendí teología, aprendí latín y realmente empezar con los exorcismos o con las liberaciones fue casi una casualidad de que una persona estaba perturbada y yo le puse la mano en la frente diciéndole si hay algo negativo que te perjudique, que salga. Y ahí empezó todo el... Fue un tema casi casual, prácticamente. Sí, bueno, aparte mi interés en el mundo espiritual siempre ha estado ahí. Yo he trabajado mucho, he investigado mucho sobre religiones comparadas y sobre todo lo que es el mundo espiritual. Pero hasta que no vi la efectividad de la imposición de manos y de las oraciones en situaciones en las que la persona tenía una perturbación, tenía una parasitación de algún tipo de entidad, ahí sí que con mi esposa ya decidimos dedicarnos a eso un poco más en serio y llevamos aquí en Chile 17 años trabajando. Usted es español, ¿no? Es de España. Sí, sí. ¿Hace cuánto está en Chile? Pues tengo la residencia definitiva en casi 17 años. Ah, ya, chileno, ya. Sí, casi. Ya me sé los gramatos, ya me... Ya, chileno, ya. Sí. Bueno, después de esa introducción, vamos como un poco, quizás como definir la palabra exorcismo. ¿Qué es exactamente un exorcismo para la gente que quizás nunca ha escuchado del tema? Bueno, un exorcismo es un ritual de expulsión de una entidad negativa que está molestando a una persona. Hay muchos niveles en el exorcismo, pero te puedo decir que el exorcismo católico no es más que uno de los muchos exorcismos que se practican en el mundo. Toda religión, toda cultura tiene sus propios rituales. Los tribus indígenas lo harán con su brujo y con su tam-tam y con sus rituales de trance o con su ingesta de drogas psicodélicas. Otros, como los judíos, lo hacen con el recitado constante del Salmo 91 y el sonido del shofar, que es ese cuerno largo de carnero. Los árabes... Se hace de su manera también. Sí, los árabes lo hacen con su recitado de suras, aleyas del Corán dedicadas especialmente a sacar los espíritus y sobre todo dedicadas a las brujas que atan nudos, porque ellos tienen una creencia muy fuerte sobre esto. Quizás usted puede explicar o separar que, porque usted es exorcista pero laico. Sí. Que no es lo mismo que ser un exorcista católico. No, soy laico, pero por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios. Claro. Entonces, ¿Cuál es sí. la diferencia? Sí. Bueno, la Iglesia Católica explícitamente ordena que los exorcismos
sean realizados o por un sacerdote designado por el obispo de la parroquia o directamente por el mismo obispo. Pero desde hace mucho tiempo hay muchas voces discordantes, entre ellas la del ha fallecido hace unos pocos años Gabriel Amort, que fue el presidente de la Asociación de Exorcistas y exorcista oficial del Vaticano, y él mismo era de los primeros en decir que no se podía tener esa cerrazón mental y dejar fuera de la ayuda espiritual que mucha gente necesita a los laicos, porque cada vez más se daban cuenta de que había más casos de perturbación, de posesión, de obsesión causada por malos espíritus y prácticamente no daban abasto los sacerdotes. Otra cosa importante que hay que señalar es que los sacerdotes siguen un ritual al pie de la letra, el ritual del exorcismo, no recuerdo el nombre en latín, pero que ellos se atienen a una fórmula ya preestablecida, pim, pam, y no te la puedes saltar. Y no, nosotros en los rituales que hacemos De hecho, me parece que hay que pedir como un permiso al Vaticano, ¿no? O esto depende. No, permiso al Vaticano no, pero sí como mínimo al obispo de tu parroquia. Y te tiene que autorizar. Y normalmente no se lo pido ya directamente porque yo sé que no me van a autorizar a hacer exorcismo. Pero incluso en los mismos evangelios está muy claro cuando Jesús ordenó a sus discípulos que les impusieran las manos a las personas que estaban enfermas y que oraran por ellos, porque pueden hacerlo. Que la Iglesia no lo acepte no quiere decir que no se pueda hacer. Ajá. Dentro del ritual del exorcismo, digamos, ¿usted ocupa algún objeto, se prepara de alguna manera? Quizás tenga algo ahí que nos pueda mostrar como ejemplo. Bueno, hay que hacer dos salvedades. Cuando con mi esposa en el ritual propiamente dicho, antes hablamos con la persona presuntamente poseída, le pedimos a sus familiares que nos muestren certificados médicos de que no padece ninguna alteración neurológica, ni mental, ni psicológica. Y una vez constatado que realmente el problema de esa persona es espiritual. Esa pregunta la tenía para más adelante, pero ya que tocó el tema, ¿cómo separar cuando es una enfermedad mental a efectivamente una posesión? ¿No? A veces es muy difícil. A veces es muy difícil porque hay problemas que hay casos y situaciones en los cuales la persona no, ya directamente si tiene un problema mental, le decimos a sus familiares, que son los que normalmente lo traen o la traen, a la persona, les decimos que mientras esté en tratamiento con medicación, no podemos intervenir nosotros a nivel espiritual. Y eso hay que tenerlo bastante claro porque si la persona está obnubilada, si está un poco alterada su percepción por la medicación o por el trauma o la afección que tenga a nivel mental, puede ser desde una simple obsesión hasta una paranoia o una psicopatía en toda regla. Ahí nosotros no intervenimos, salvo que la persona ya sus reacciones y su comportamiento ya demuestren que hay algo más detrás de esa psicopatía o detrás de esa enfermedad. Con la experiencia que ustedes ya tienen, ya saben más o menos para dónde va la máquina. O sea, como... Sí, por supuesto, a veces nos quita horas discernir qué es lo que hay realmente. Y a veces ya cuando estamos despidiendo a la persona que ya le hemos hecho la bendición, ya le hemos dicho bueno, chao, ahí es cuando salta la segunda personalidad, el espíritu posesor, el espíritu obsesor,
ahí es cuando se manifiesta y ahí decimos, bueno, ya, si tenemos tiempo, si no hay más personas esperando, decimos, ya, pues vamos a empezar con otra técnica, con otro enfoque, y si no, le decimos, bueno, vengan dentro de una semana, 15 días, vamos a enfocar todo el problema de Yo le quería nuevo. preguntar, ¿cuáles son las etapas de una sanación, digamos, una liberación? Bueno, como te quería explicar antes, hay que discernir muy bien dos casos que son completamente distintos. Cuando una persona muestra diferentes manifestaciones de hablar, de comportarse, gestuales, de resistencia, de aversión a los objetos sagrados, etcétera, etcétera, ahí ya nosotros empezamos a sospechar, entre comillas, que el espíritu que la está perturbando no es un desencarnado o no es un espíritu, llamémosle así, un ser fallecido, sino que es algo más, más grave. Quizás puede ser incluso un ser, un desencarnado, una persona que ya ha muerto, pero hay un grado especial de maldad o de negatividad en su comportamiento y en sus reacciones. Eso le Ahí, quería preguntar si... sí, perdona, déjame terminar sí, la disculpe. exposición para que se entienda bien. Ahí es cuando nosotros intervenimos con el ritual de oración, de imposición de manos y aplicamos lo que tengamos que aplicar a nivel de agua bendita, de sal exorcizada, aceite exorcizado, etcétera, etcétera. O mostrar el oráculo de San Benito, que ahora la enseñaré también. Pero estos casos afortunadamente son muy, muy pocos, gracias a Dios. La mayoría de los casos son personas que tienen una entidad ajena dentro de ellas que les ha sido enviada por magia negra, por distintas razones, o que se les ha pegado en una situación espiritual de desprotección, debilidad, en una anestesia general, etcétera, etcétera. Hay muchos casos muy distintos. En esos casos, al saber que es un espíritu desencarnado, ahí actuamos de otra forma, ahí rezamos de otra forma, ahí le hablamos al espíritu de otra forma, porque ahí se trata de hacer dos cosas distintas. Se trata de decirle al espíritu posesor u obsesor, convencerle de que se vaya en paz a donde le toca irse, donde le toca estar, porque no, porque está dañando a la persona que está viva y que padece su perturbación. Entonces, en estos casos siempre se trata de ayudar por partida doble, ayudar al espíritu invasor o a la entidad negativa que está ahí para que se vaya en paz y ayudar también a la persona que está poseyendo esa o sufriendo esa perturbación para que también se quede libre y se quede en paz. Ahí es un doble trabajo. Claro. Lo que le quería preguntar sobre lo mismo. ¿Hay un límite, por ejemplo, de espíritus que puedan poseer o demonios o tenemos interferencia? O quizás espíritus que se repiten en otras posiciones o siempre son diferentes. ¿Cómo es ese asunto? Nos hemos encontrado algunos casos, pocos, siempre, afortunadamente siempre pocos, que se manifestaba el mismo espíritu en distintas ocasiones. Ese espíritu en concreto era muy, muy recalcitrante, estaba muy endurecido, muy enceguecido y era muy antiguo también. Era casi de la época del antiguo Egipto. Ah, ya. Tuvimos incluso que traducir algunos textos de las pirámides. Bueno,
ya los teníamos los libros, ¿no? Pero adaptar esas oraciones que había en el libro egipcio de los muertos, adaptarlas para decirle a ese espíritu invasor que otra vez estaba ahí fastidiando y que se marchara. Pero normalmente yo he leído casos famosos como Anneliese Mitchell, que tenía 7 grandes demonios, Claro, sí. y otros casos famosos de exorcismo que han llegado a decir que incluso tenían cientos o miles de demonios. Yo ahí no me quisiera meter porque gracias a Dios no me he encontrado ningún caso y espero no encontrarme nunca. Exorcismos a demonios especialmente vengativos y malignos, unas pocas ocasiones. Exorcismos a espíritus desencarnados que están ahí de ocupas temporales o que han sido enviados por magia, etcétera, etcétera. Unos cientos, unos pocos cientos. Sí, ustedes se dedican a esto como un trabajo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, ¿qué tan diario es su trabajo? Acá en Chile, por lo menos. ¿Es común? ¿Es todos los días? ¿Es la semana? ¿Cómo Mira, ahora pasa? por la pandemia, lamentablemente hemos tenido que reducir mucho las atenciones presenciales por una sencilla razón, y yo creo que tú y todo el mundo la van a poder entender. Cuando estás rezándole a una persona, haciéndole la imposición de manos, eh, tienes que estar cerca de ella y sin Sí, mascarilla y sin nada en absoluto, porque hay que ver sus gestos, sus reacciones, hay que verlo como nos estamos viendo tú y yo ahora mismo, ¿no? Entonces, es complicado en algunos casos poder atender a personas con el riesgo de nosotros tampoco vamos a pedirles el escaneo de la para ver si vacunación. están vacunados, si no están vacunados. Nosotros sí lo estamos, pero nos queremos cuidar en salud porque ya somos Esa es mi pregunta, personas Iván, es como en riesgo, enfocado ¿no? a qué tan frecuente es una posición. Mucho más de lo que la gente cree. Ya. En el caso de los desencarnados, en los casos de posesiones diabólicas, muy poco frecuente. Yo te diría que he tenido 3 o 4 casos, pero mmm, pocos, relativamente pocos. Muchísimos de personas desencarnadas les han enviado un mal espíritu para hacer daño a través de magia negra, celos, venganza, etcétera, o se ha contagiado la persona por distintas causas, distintos motivos. Sí, a raíz de una pregunta de una seguidora que dijo que solamente pueden ser solamente evangélicos, casos evangélicos, o puede ser que haya una persona atea, por así decirlo, que pueda ser poseída también. Mira, puede ser poseído cualquier persona. Nosotros hemos atendido a ateos, a agnósticos, hemos atendido personas de musulmanes, hemos atendido, bueno, gente que nos los enviaban los propios benedictinos, hemos atendido lo voy a decir, a gente, los legionarios de Cristo y del Opus Dei, que son muy de la parte más ultraderechista de la Iglesia y que no creían en nada de eso hasta que no aunque parezca extraño, no creían en nada hasta que no les pasaba a ellos un contagio o una perturbación. No tiene nada que ver la religión de la persona. Ah, ok. Incluso yo recuerdo haber atendido a personas de una muchacha francesa que había que rezarle en francés y teníamos que prepararnos antes las oraciones en francés. No tiene nada que ver. Los evangélicos hacen su particular forma de, llamémosla así, de liberación, pero también son un poco, no voy a decirlo, pero tiene muchas, No, dígalo, dígalo. Aquí estamos para decir la verdad nomás.
Sí, No, que censura. los evangelios ven demonios en todas partes Sí, y son todo lo contrario de la Iglesia Católica, que ellos no quieren hacer exorcismo. Incluso hay muchos sacerdotes que yo he conocido y he hablado con ellos y tienen miedo de hacer exorcismos, porque no saben latín, porque no lo estudiaron en el seminario, porque no saben de qué va la película, entonces tienen miedo. claro, sí. Y quizás por eso estamos nosotros, para suplir un poco esa falencia. Hay Y una lo que falta de exorcistas católicos. sí, muchísima. Sí. Lo que pasa es que, como te decía antes, las atenciones presenciales ahora, ojalá se acabe pronto esto y podamos volver a abrir el consultorio. Quizás hay una o dos en semana, pero cada día estamos atendiendo a gente por WhatsApp, por Skype, quizás no con el ritual propiamente dicho, pero sí con oraciones y sí con un poco de hacer el ritual a distancia también funciona, aunque haya Claro, quienes no sí. se lo crean, también funciona. Sí, un amigo está preguntando si usted sabe latín. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué síntomas son los que se puede como identificar una persona que está con esto, con algún demonio o algún? ¿Cómo pueden identificar previamente a una persona con una posesión? Normalmente, casi en el 90 y tantos por ciento, es porque muestran aversión, rechazo al agua bendita, a los objetos sagrados, y también muchas veces, cuando mi esposa Guamarín, que ella es maga blanca y vidente y me ayuda muchísimo, muchas veces yo no podría hacer nada si no estuviera ella presente. Ella Ujú. hace sonar en las campanas el cuenco tibetano, otro tipo de música que les molesta muchísimo. Y cuando vemos que les molesta ese tipo de música, ya sabemos que vamos por el buen camino. Claro. ¿No? Tienen reacciones de rabia, a veces gritan, a veces lloran, a veces tienen diferentes manifestaciones o en algunos casos muchísima fuerza, y por eso también hay casos en los que necesariamente tenemos que pedirle a dos o tres miembros de la familia que estén ahí presentes ¿Ha para tenido cosas ayudarnos en caso necesario. ha Y tenido esos sí, casos que ha tenido que amarrar a las personas? Así de... sí, varias veces sí. Varias veces. Sí, Procuramos que sea con pañuelos para no hacerse daño, pero sí. mira. Y permíteme, y vi un mensaje de Sí, alguien que comentaba qué ridículo era pensar que los demonios saben latín. No, los demonios saben cualquier lengua que nosotros podamos imaginar y muchísimo más. No es el que sepan o no sepan latín. La fuerza que tiene el latín es que es una lengua que en 2000 años no ha cambiado. Y las oraciones en latín son las mismas que hace 2000 años. Y ujú, el antiguo ritual romano y los rituales anteriores al ritual romano, eh, las oraciones más fuertes son en latín. Y claro. la iglesia, desde el año 99, en que reformó o reactualizó el ritual romano, ha quitado toda la fuerza a los exorcismos, tanto en el bautismo como en lo que es el ritual en sí, porque simplemente permite que se hagan en distintas lenguas, en castellano y en la lengua de cada persona que esté haciendo el exorcismo. Y Eso le eso, quería preguntar. hasta cierto punto, no es bueno. Aparte del latín, ¿qué otro idioma extraño han llegado a escuchar en algún... ¿Es tan Bueno, así? ¿Eso pasa frecuentemente o...? no, es muy infrecuente, es muy poco Ya. frecuente. A veces escuchamos una jerigonza incomprensible, a veces escuchamos palabras que después
si la persona nos ha autorizado a grabar, después lo escuchamos con calma y ahí tratamos de interpretar o entender qué es lo que dice. Algunas veces hemos escuchado palabras en hebreo o en arameo, pero como te digo, estos casos son, perdón, estos casos son muy poco frecuentes. Eso ya es muy raro porque imagínate una No, persona sí, de Chile que son, sepa su idioma. son extraordinarios y son Ah, casos ya de posesiones realmente fuertes, de posesiones demoníacas, que como te digo, gracias a Dios hemos tenido muy pocas. ujú. Hay una edad en específica donde sea más peligrosa, por así decirlo, o más frecuente. Por ejemplo, no sé, porque en adolescentes sea más frecuente o en niños. Hay una edad más No, marcada. en los niños, hasta que no tengan uso de razón, es muy difícil. Pueden ser perturbados, molestados por malos espíritus en la noche, causarles pesadillas, pero a nivel de posesiones, gracias a Dios, muy pocos casos. Ya Me tienen imagino que que ser casos, el bautizo también ayuda a eso. sí, por supuesto, ¿no? Y tienen que ser casos muy especiales en el sentido de que, por ejemplo, una abuela que vende u ofrece a su hijo, a su nieto o al nieto que va a nacer, incluso cuando lo ofrecen al demonio. En estos casos ya estamos hablando de palabras mayores, pero Mm, por regla general no pasa eso. Los que sí son muy frecuentes son los adolescentes, porque, ajá. perdona, ¿me permites tomar un poco de agua? Sí. Porque se ponen a jugar con cosas en las que no deberían jugar. Se Mm. ponen a jugar con la Ouija, se ponen a hacer tonteras como la Verónica, Charlie Charlie, cosas por el estilo. Está muy de moda por hoy en día. Entonces ahí son caldo de cultivo muy atractivo además para, perdón, Sí, adelante. son muy atractivos para los malos espíritus. Hay juegos también muy peligrosos, como hay grupitos de adolescentes que se van a hacer paseos por el cementerio por la noche, o que se dedican a desafíos como intercambio de sangre, o como esto de este tipo de pactos de amor eterno y tonteras así. Ahí están predestinados a que les posea un mal espíritu en cualquier momento. Así es. En ese rango de edad, yo te diría que hasta los 60, 70 años, a partir de ahí, la edad que tengo yo, yo creo que a partir de los 70 años ya no vemos casos de posesiones o de perturbaciones, porque los espíritus normalmente suelen buscar a personas todavía que estén perfectamente sanas, personas jóvenes a las que les Mm. puedan sacar todo. Energía, más que nada. Y debido a eso, ¿estas personas sufren algún cambio físicamente? O, por ejemplo, cambio en sus caras, por ejemplo, o Bueno, quizás cuando se produce la manifestación del espíritu, sí que hay cambios notorios, en el sentido de que sus ojos, sus gestos son totalmente de rabia, de ira, em, de manifestación de odio hacia los familiares. Yo no sé si ustedes han visto algunos de los vídeos que hemos subido a nuestro canal de Noche de Enigmas. Hemos sí. dedicado varios vídeos al tema de los exorcismos. Ujú. Entonces ahí se ven situaciones en las cuales la persona está completamente descontrolada, está desatada, rabiosa, furiosa, con un odio impresionante.
Estos son los cambios más notorios. Otros muchos son ya cuando la persona empieza a soltar garabatos, a ofender a todos los que estamos ahí presentes. Por eso tenemos que asumirlo como parte de nuestro trabajo. Así es. Y por ejemplo, lo que muestra el cine, lo que vemos en las películas, en el concierto colectivo, es muy diferente a la realidad que usted ve en el día a día, digamos, o tiene algunas cosas parecidas, o efectivamente es así. El cine es el cine. El cine necesita audiencia y en las películas de terror, sobre todo las películas del subgénero de exorcismos y de posesiones, como hay tantos otros subgéneros dentro de esta categoría, yo soy un fanático, lo confieso, pero también porque aprendo mucho. En esos casos sí que muestran lo más llamativo posible, los Claro, efectos especiales, las escenas, etcétera, etcétera. Normalmente mucha gente pregunta, bueno, ¿y por qué son siempre mujeres las poseídas? ¿Por qué no hay hombres? Sí que hay hombres poseídos, lo que pasa es que la mujer tiene un especial atractivo para el demonio y te voy a decir por qué, les voy a decir a ustedes por qué, porque el demonio le tiene una especial odio a la mujer porque Eva le pisó el cuello a la serpiente en el paraíso. A partir de ahí, como que le tiene más manía. Y de hecho, en algunas oraciones, cuando rezamos a la Virgen María, el Ave María, etcétera, se producen manifestaciones de rebeldía y de odio por parte de la persona que está siendo exorcizada. así es. Veamos alguna pregunta de algún asistente. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que le ha tocado ver en el último tiempo? Bueno, en el último tiempo, en estos últimos años, ya te digo, como hacemos el trabajo prácticamente un 90% a través de las online, como se dice, como estamos tú y yo ahora, si tú estuvieras ahora, Dios no lo quiera, pero tuvieras alguna perturbación o algo así, yo estaría así contigo, cara a cara, por Skype, hablando y yo te estaría rezando, tú tenías que tener alguien al lado por si tenías alguna reacción negativa, yo te estaría rezando, te estaría hablando, pero no a ti, sino a la persona o al espíritu que tú tuvieras dentro, convenciéndole de que se fuera a donde se tuviera que ir. Y solamente en el caso de que tú ya tuvieras una manifestación de tipo extraordinario, de que empezaras a soltar voces guturales, etcétera, etcétera, ahí te diría, bueno, un momento, este caso es especialmente serio, vamos a ver si lo podemos atender en el consultorio enseguida que se pueda. Pero como te digo, gracias a Dios, son contados estos casos. Quizás fue al principio de nuestra actividad con Aguamarín, con mi esposa, quizás fue al principio de nuestro trabajo aquí en Chile, cuando tuvimos un par de casos muy fuertes, que te voy a contar uno, siempre cuento el mismo, pero es el que más impresión me causó. Era una jovencita recién casada que no mediría más de 1,5 metros, delgadita, que cuando su marido era un tiparrón de 2 metros, abogado, no, perdón, juez, era un juez, y supongo que todavía lo sigue siendo, ya debe ser magistrado por lo menos. Y ella tenía una serie de molestias de tipo espiritual, no podían tener hijos, etc. Y vinieron al consultorio, yo empecé a rezarle a ella, y en un momento determinado ella se levantó, me agarró de la pechera de la camisa, era verano, y me lanzó contra el techo. El techo, las casas suelen tener 2 metros, 2 metros y poco. Y gracias a Dios bendito,
cuando tocó ella con su mano, cuando tocó el borde de... Estoy enseñando la medalla, pero en realidad tendría que enseñarte el crucifijo, porque era un crucifijo como este, el que yo llevaba colgado del cuello. Entonces le quemó y me soltó. Y a su marido, que estaba detrás, le pegó un simple empujón y lo tiró al otro lado de la habitación. Menos mal que era una habitación pequeña. Lo tiró encima de un sofá. Qué fuerte. Sí. Entonces ahí le dije a mi esposa, bueno, cuida a nuestro hijo, que en ese momento era pequeñito, y me le voy a enfrentar como sepa y pueda, y rezar y rezar y rezar. Tuvieron que venir un par de veces más en las semanas siguientes, pero gracias a Dios, con esa manifestación, al final supimos que era un espíritu maligno, negativo, pero que de alguna forma había un componente lujurioso y que estaba muy, muy enfadado, muy molesto porque la chica se había casado cuando ese espíritu creía que era de su exclusiva propiedad. Y entonces estaba ahí interfiriendo en la relación de pareja y estaba ahí ¿Tiene que ver molestando. con los sucubus, algo por el estilo, o nada que ver? Imagino que no profundizamos tanto. Después, con el tiempo, hemos ido viendo otros casos similares. Sí, podía que fuera... Realmente ese caso no lo investigamos mal. La niña quedó libre, se fue en paz, gracias a Dios. Pero sí, pensamos que era algo por el estilo. Nosotros llegamos a la conclusión de que era un familiar ya fallecido, un abuelo, que estaba siempre, de alguna forma, entre comillas, enamorado de ella, ni en la vida ni en la muerte la quería dejar en paz. Permiso. Sí, bueno, muchos de las posesiones generalmente vienen acompañadas de un poltergeist, un fenómeno paranormal. ¿Esto siempre se vincula o son cosas totalmente diferentes? Bueno, los casos que tú llamas poltergeist suelen suceder más en casas, en domicilios, en departamentos donde hay una familia viviendo, una pareja viviendo. Estos casos poltergeist sí se manifiestan más porque se abren y cierran puertas, se mueven muebles, puertas que abren, como ya digo, cajones que se abren y vuelcan su contenido, o algunas cosas que van volando por el aire. Ahí normalmente son señales de que hay una infestación, se llama así, infestación, de una entidad negativa en esa casa. Nosotros en el consultorio, ya que está consagrado, está bendecido y tenemos nuestras protecciones, no hemos visto casos de poltergeist, salvo antes cuando utilizábamos el cassette, que todavía lo tenemos. Cuando poníamos música de cassette, a veces se enganchaba la cinta, o en el DVD continuamente también se enganchaba y no podía seguir reproduciendo la música, o empezaba a hacer mucho frío. Pero más allá de estos típicos fenómenos que son absorción de la energía que hay en el ambiente por parte del espíritu, no hemos visto nada más serio. En las casas sí, cuando hemos ido a bendecir o exorcizar casas y familias, ahí sí que hemos visto toda clase de poltergeist. Hemos visto un par de casos en las que las paredes rezumaban moho, a veces incluso moho sanguinolento, y ahí eran manifestaciones. ¿Se acuerda del caso de Puerto Montt? Bueno, eso fue un chanchullo como la copa de un pino. Fue falso, ¿no?
una chantería total. Ahí mi amigo José Luis Caínzo lo investigó y la otra pseudo medium, pseudo bruja, que de eso no tiene nada, fue un chanchullo preparado de principio a fin. Pero Ya, nosotros sí, yo te doy fe de que hemos visto casas con paredes rezumando moho podrido, muchos malos olores, incluso cosa que parecía sangre, y siempre era porque en esa casa se había producido algún asesinato, alguna muerte violenta, y las personas que llegaban a arrendar o que habían comprado se encontraban con la desagradable sorpresa de que el espíritu, la entidad, no se había ido. increíble, ¿eh? ¿Ustedes cómo saben o se dan cuenta que efectivamente la persona está, por así decirlo, sana o liberada, ¿cómo saben? ¿Cómo? Mira, yo te lo diría de una forma muy sencilla, porque no vuelven y porque algunos no lo hacen, otros sí lo hacen, porque nos llaman al cabo del tiempo por teléfono, por WhatsApp y nos dicen, ¿se acuerda de mí y tal? Gracias a Dios estoy perfectamente bien, ya puedo tener hijos, ya no tengo el problema que tenía, ya estoy bien de salud, que antes no lo estaba. Este tipo de casos. Y ahí nosotros decimos, bueno, sí, pues vale, funcionó, realmente fue efectivo el exorcismo. Porque la persona se va y se va en paz. Cuando hay una liberación, se produce una especie de suspiro general de alivio, el ambiente queda mucho más liviano, más descargado, hay sonrisas, hay alegría en el ambiente. Entonces, la persona misma dice, no, ya no me molesta, ya no está. Pero decimos, bueno, acuérdate siempre que esto no es definitivo ni mucho menos. Tú vuelve a tu casa, haz tu vida normal, pero no vuelvas a caer en las situaciones que te llevaron a ser poseída o a ser parasitada por un mal espíritu. En una vida decente, entre comillas, no caigas en vicios de droga, de alcohol, sé buena persona, porque si no, de alguna forma cuando él, también lo dice el Evangelio, cuando él ocupa, se va de la casa y la deja limpia y ordenadita, si el dueño de la casa no la arregla, no pone ahí sus cosas bien puestas, va a volver el que estaba antes acompañado de varios más. Y eso es lo que hay que evitar. Que la persona diga, ah, no, yo fui a los exorcistas, me liberaron, me sacaron el espíritu, ya puedo volver a hacer lo que hacía antes. No, cuidado, Con cuidado. respecto a eso mismo, por ejemplo, ¿cómo nos podemos cuidar en el día a día frente a estos espíritus? ¿Cómo nos podemos limpiar energéticamente o espiritualmente? ¿Hay alguna recomendación? La principal recomendación es ser buena persona y tener una, llamémosla así, una coraza de protección espiritual. No tiene por qué ser ni cristiano, ni católico, ni ir a misa y comunión diaria, no tiene que ser nada de eso. Tiene que ser simplemente que la persona sea consciente, y eso para mí es muy importante y ojalá todos los que nos estén viendo y escuchando tomen nota de eso, que sepan que nosotros, lo que se ve es solamente materia. Nosotros solamente somos materia. Y esta materia es el vehículo de un espíritu que es inmortal. Es un regalo que Dios nos ha hecho. Y nosotros estamos aquí en este mundo para aprender y para practicar el bien y para perfeccionarnos, no físicamente, sino perfeccionar el espíritu que está dentro de nosotros y que nos da vida. Y si ese espíritu se dedica
a vivir que son 2 días y dale que te pego y esto y lo otro y a portarse mal y abusar y pegar a la pareja, indistintamente hombre-mujer, da lo mismo, o tener comportamientos indecentes como hay tantos casos, o a jugar con fuego. Hay muchos casos, ¿eh? Entonces hay que decirle, bueno, tú sabes, tú tienes el libre albedrío, Dios te lo regaló, el libre albedrío. Puedes hacer lo que quieras, pero ojito con las consecuencias. Claro. Justamente a todos los invitados a esta entrevista le hago esta pregunta que quiere hacer Playa. ¿Qué piensa sobre la vida y la muerte? ¿Usted cree que hay un más allá? Dentro de su Esto experiencia, qué es lo que cree que pasa? no lo sé. Yo me he muerto. Pero Yo me, cuál es su filosofía o si tiene algún no, pensamiento? no sé, me he muerto 3 veces y si me han devuelto a la vida, si me han dicho no era tu hora, por algo habrá sido. Yo cuando nací azul, no tenía oxígeno. Y cuando el médico iba a firmar el certificado de defunción, te hablo de los años 50, en una isla, en una zona rural, que el médico corría de un lado para otro con la comadrona si es que había 2 nacimientos al mismo tiempo o en el mismo día, como me pasó en mi caso, que había unas calles más arriba, había otro cabro que estaba viniendo al mundo. El médico ya me iba a firmar la defunción y ahí di como un vaído, una especie de, y empecé a llorar, a berrear y ahí dijeron, bueno, no era su hora todavía, no hay que firmar certificado médico. Y la misma comadrona que asistió a mi madre en paz descanse, muchos años después me ponía inyecciones de vitaminas, de hierro, que dolían, no veas lo que dolía. Y una vez me dijo, tú eres fulanito, hijo de fulanita. Yo sí, tú naciste en malas condiciones. Sí, mi madre era primeriza. Dice, pues tú no tendrías que estar vivo porque ya te íbamos a dar ya te íbamos a poner la mortaja. Entonces dije, bueno, por algo será. Otra vez también tuve un accidente muy grave cuando me tiraba un piquero en el agua, que me quedé aprisionado entre dos rocas con los pies pisando erizos de mar. Y yo creo que fue un ángel o algo que me soltó y pude salir, pero ya estaba medio ahogado y me hicieron resucitación y toda la pesca. Y ahí también me salvé de una buena. Y en estos casos, y otro más que fue también con una tontera de cuando fue una irresponsabilidad mía, me salvó ahí mi señora porque me llevaron de urgencia a operarme de la vesícula, que ya estaba gangrenada y podrida. Eso hace unos pocos años. Y en todos los casos, en ese desperté muy mal de la anestesia, no quería volver, como que me obligaron a volver. Yo echaba pestes contra el cirujano y contra todos los médicos y enfermeras. Luego me disculpé con ellos, les pedí perdón. Pero en estos casos, en todos los casos me ha sucedido lo mismo. Tenía una paz tan grande. Algunos psicólogos dirán, bueno, estos son procesos químicos del cerebro. Me da igual, me da igual. Pero yo soy un convencido a ultranza de que era ya una dimensión espiritual en la que yo estaba, un otro nivel de existencia entre los muchos niveles que existen. El mundo nuestro material de 3 dimensiones solo es uno de tantos ¿Vio el mundos que famoso existen. túnel? ¿Perdón? ¿Vio el famoso túnel que dicen que... No, o no, no? no, yo me sentía tan a gusto, me sentía en paz, estaba tan bien. Yo lo que vi fueron bosques verdes, prados, animalitos, mascotas que ya ni siquiera recordaba haber tenido. Una sensación de paz tan indescriptible, tan a gusto que
me fastidiaba, sobre todo en esta última, porque en las otras era adolescente y a lo mejor no tenía ni recién nacido, adolescente. Han sido 3 casos en 3 épocas distintas de mi vida. Estoy hablando de la más reciente porque de las otras se olvidan más fácilmente. Pero no quería volver, en esta última no quería volver. Así de Era sencillo. como un sueño, Me ha un tocado bonito sueño. volver, por algo será. Así es. Y bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista. Ha Ya. sido muy grata la conversación. Yo me había comprometido a enseñarte algunas de las Sí. cosas que utilizamos. Nosotros utilizamos el crucifijo con la medalla de San Benito. Utilizamos aceite consagrado. Ujú. Utilizamos sal bendita. Y sobre todo también utilizamos lo que se llama óleo, que es el mismo óleo que usan los curas para las extrema unciones. Pero este es un óleo preparado especialmente no quiero que se derrame. Es un óleo para hacer unciones y para hacer bendiciones. Está preparado especialmente por mi señora. Y bueno, el agua bendita, que era la que estaba tomándome ahora porque solemos usar este pequeño recipiente. Usted toma agua bendita, ¿cierto? Sí, ¿no? Esto es para tomar mate. Ah, ya. Entonces, porque era carísimo, el aspersor que te venden en las tiendas de objetos religiosos era muy caro, y como este tiene la misma función, pues yo tomo agua bendita porque no tenía otra mano, esa es la verdad. La jarra de agua bendita que usamos, la tenemos aquí siempre en el consultorio. Ahora porque cada invierno estoy agripado, resfriado, entonces hablar 1 hora seguida como que cansa un poco la garganta. Pero bueno, espero que les haya Sí, servido de algo me este está mandando testimonio. hartos corazones y no sé si alguien de que está conectado nos quiera hacer alguna pregunta, quizás que haya quedado ahí, no haya alcanzado a ver. Es el momento de hacer preguntas, o si usted quiere agregar algo, quizás como... A las personas que estén interesadas en el mundo espiritual, que vean nuestros vídeos, que vean nuestro canal en YouTube, Noche de Enigmas. Tenemos muchos vídeos, para ver y disfrutar y aprender, porque lo básico de este trabajo, aparte de ayudar a los demás, es ayudarles también a culturizarse un poco y aprender un poco. Y sobre todo que no jueguen, la gente joven que no juegue, que no haga tonteras con la Ouija y cosas parecidas, que no se lo tomen a la ligera. El mundo espiritual es muy atractivo, pero también es muy peligroso si no se tiene una base, si no se tiene una cultura, una preparación. Entonces hay que... Hay una pregunta de Esteban y dice, ¿cómo sabes si él está poseído? ¿Cómo se, por una entidad? ¿Cuáles serían las señales? Creo que ya lo hablamos al principio, pero... Lo hablamos antes, sí, lo explicamos antes. Aquí alguien pregunta si han aumentado las posesiones. Sí, en estos últimos años han aumentado. Y han aumentado porque se producen muchos casos de personas que, ya sea por la situación económica, por la pandemia, por pérdida de trabajo, etcétera, o por crisis familiares, se producen muchos casos de depresión, de angustia, de pánico y mucha desconfianza de la gente a nivel espiritual, porque lo centran todo en lo material, que es muy importante. El día a día es muy importante, poder tener algo que llevarse a la boca, pero también es importante no olvidar la parte espiritual de la persona, y en estos casos también la pandemia nos ha hecho mucho daño, realmente a Sí. todos, no solamente en Chile, sino en otras muchas partes del mundo,
y nos ha dañado a nivel económico, a nivel... Es recalcar que no solamente tiene que ser el lado espiritual con alguna religión, sino que también puede ser un lado espiritual que puede ser meditando, conectándote con la naturaleza, quizás. Así, por supuesto, meditar es muy, muy importante. A veces he hecho algunos talleres de meditación y también les digo lo mismo a las personas, que aprendan a conectarse con su yo interior, con su luz interior, que aprendan a conocerse mejor a sí mismos y verse como lo que realmente tienen, como lo que realmente son. Son espíritus viviendo en un cuerpo material. Eso es muy importante. Preguntaba sobre su canal de YouTube, y nuevamente para que lo repita. Sí, bueno, se llama Noche Enigmas, lo pueden buscar y no sé exactamente el link, el enlace, pero cualquier cosa que quieran ver de nosotros pueden ir a la página web, que se llama así, todo junto y en minúsculas, eltemplodelaluz-interior.com. Esa es nuestra página de referencia, en la cual pueden ver nuestros Facebook, el de Aguamarín y el mío. Pueden ver nuestro canal en YouTube y contactarse con nosotros también si necesitan cualquier No cosa. solamente se dedican a hacer exorcismos, sino que hacen otro tipo de sanaciones espirituales, digamos. Sí, sí, muchas personas nos piden una limpieza, una sanación, después de haber vivido algún tipo de situación traumática, una pérdida familiar, un problema eh, sentimental. En estos casos sí hay personas que necesitan o que lo piden, necesitan una sanación espiritual. Hay muchas que simplemente nos consultan, nos piden una consulta de diagnóstico, nos cuentan su experiencia, nos cuentan su problema, sus vivencias, y tratamos de darles una asesoría, un consejo espiritual, una atención espiritual, y de ayudar en lo posible a estas personas también. Perfecto. Muchas gracias a todos los que están mandando saluditos, agradecimientos, y el live va a quedar guardado. Siempre guardo la entrevista en el perfil y también lo subo a YouTube. Recuerda que también tenemos un canal de YouTube, el Blog del Misterio, y repito la página. ¿Cómo se llama la página? Se llama eltemplodelaluz-interior.com. Así es. Algunas preguntas que me están quedando en el tintero, pero me parece que son preguntas que lo hablamos al principio, porque si ven de nuevo el live, ahí se van a dar cuenta que son temas que lo tocamos. A ver. Así que eso. De hecho, tenemos interferencia, no sé por qué. No te preocupes, siempre pasa. Mira, nosotros cuando tocamos estos temas, sobre todo cuando hablamos de demonios, de malos espíritus, etcétera, 2 veces hemos tenido que cambiar de computador porque se muere la placa madre, o se producen cortes e interferencias de luz, de teléfono, de todo, ¿no? Ya estamos un Hemos poco tenido suerte. acostumbrados a estas cosas. Y bueno, es muy importante eso, que los espíritus se manifiestan siempre porque acumulan energía, ya sea energía eléctrica, ya sea energía calórica. Puede estar una habitación, una casa calentita, y en la habitación donde esté el espíritu hace un frío polar. Este tipo de manifestaciones necesitan energía para acumular la fuerza necesaria para manifestarse. Entonces no es extraño que exploten ampolletas, se estropeen aparatos eléctricos, que haga frío, que se corte la luz o la conexión. No es nada en absoluto extraño, porque es la forma que tienen ellos de sacar energía para después poderse manifestar. así es. Así que bueno, tenemos ahí una pequeña interferencia que va a quedar ahí guardada.
no A te ver, preocupes. la, suceden interferencias, aparecen sombras, etcétera. Seguidores ya estamos acostumbrados. Sí, de hecho los seguidores son los primeros en escuchar y en ver cualquier fenómeno fuera de lo normal. Así que eso, muchas gracias a todos los que vieron el en vivo. Se conectó harta gente igual. Y agradecerle a usted por Por supuesto. por Muchas toda la gracias. información. La idea Gracias era por hacer como una la atención y entrevista educativa. los mejores deseos para tu blog y para tu canal y para todo lo que estáis haciendo, que veo que es muy, por lo poco que he visto, porque recién, desde que cuando me invitaste ahí, quise ver un poco de qué iba la cosa, aparte del interés obvio de comunicar y de llegar a las personas, pero siempre es muy, muy atractivo y muy interesante que aunque sea por curiosidad, que la gente empiece a conocer más estos temas, que Sí, empiecen a siempre hay interiorizarse, un morbo entre medio, ¿no? que Pero, empiecen a conocer claro, el mundo espiritual y que empiecen a trabajar en eso también. Religiones aparte y creencias aparte, eso ya es otra historia. así es. Así que nada, los dejamos invitados a que estén pendientes a no las interferencias, sino a la siguiente entrevista. Y nada, agradecerle nuevamente. Y va a dejar compartido el live para que lo vean, lo escuchen de nuevo. Sí, por supuesto, cuando lo subas a YouTube, envíame el enlace para también ponerlo en nuestro Noche de Enigmas, en la Ah, sección buenísimo. de entrevistas y de invitados. Así es. Así que eso, creo que no me queda ninguna pregunta en el tintero. No sé si quieren decir algo. No, y si queda, siempre estamos aquí para una segunda parte, siempre que tú quieras. Buenísimo. Y bueno, ya estamos terminando ya la entrevista y saludos también a su señora. Y, y nada, muchas gracias y nos estamos viendo entonces. Igual, gracias a todos ustedes y a ti por la invitación. Hasta otra Perfecto. ocasión. Chao, chao. Vamos a cerrar.